Paul's letter to the Romans, chapter 1, and Me verse dirijo esta noche a la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 1 versículo 18. Romanos capítulo 1 versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y nuestro tema esta noche es la contienda de Dios con el hombre, con la raza humana. Ahora, este versículo nos habla primero que todo de la ira de Dios. Esa es la justa indignación de Dios contra el pecado. Y nos habla de la ira de Dios que se revela en el Evangelio. Ese es el contexto. La ira de Dios tiene que ser revelada. Que Dios está indignado contra el pecado. Dios está contra el pecado y Él debe castigar el pecado y nunca debe permitir que el pecado entre a la gloria. Y por supuesto entonces debe ser revelado por Dios su ira, porque la raza humana con sus inclinaciones de autosatisfacción y orgullo, nunca nosotros pensaríamos por nosotros mismos acerca de estas cosas si no fueran reveladas por la palabra de Dios y de manera particular en el Evangelio. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Ahora, me gustaría que viésemos estos versículos y quizás parezcan un tanto severos, pero son de hecho muy profundos y muy maravillosos para que nosotros los estudiemos y los veamos en el breve tiempo que tenemos delante nuestro. Primero que todo nos dice o nos advierte acerca de tres grandes errores que la raza humana comete y aquí procede a nombrar los cargos que Dios trae contra nosotros el día del juicio si nosotros le damos la espalda y nos alejamos de Él. Ahora, el primer encabezado sería sería como menospreciar a Dios. Ese es el primero de los tres grandes errores que los hombres y las mujeres hacemos. Y si pudiésemos empezar con una ilustración, desde luego inadecuada, me temo que no va a ser muy buena, pero supongamos que te embarcas en un viaje a otro país, ¿no? A otro continente, una larga distancia, un vuelo quizás, de negocios tal vez. Y entonces quizás eres un gerente de una delegación o de una empresa y estás representando a una compañía, cualquiera que sea esto, y entonces tienes que representar tu compañía en otra parte del mundo, en el extranjero. Y entonces tú eres quizás una de las personas más importantes y debes viajar allí. Entonces llegas al aeropuerto y con un tiempo más o menos prudente vas al mostrador donde están las personas del aeropuerto, y entonces tú, que eres el gerente, el encargado con tu grupo de personas, llegas allí y ¡qué horror! ¡Qué susto cuando miras en tu bolsillo o en tu bolso y de repente ves que no tienes el pasaporte! Y es demasiado tarde para hacer algo al respecto. Y esto no es unas vacaciones, no, es un importante viaje de negocios. Y tienes que viajar, y tú eres el jefe, eres una persona importante. Esto es algo muy embarazoso, generaría mucha confusión, te asustarías muchísimo. Bueno, y esto es solamente un pensamiento de apertura como a manera de ilustración. Pero desde luego, imagínate que mueres y entonces estás, o antes de morir quizás, estás en el hospital muy enfermo y luego mueres y tu último aliento entonces te abandona. Y tú entonces estás muy consciente. Aunque estás muerto, sabes que tu alma entonces deja el cuerpo y comienza su viaje hacia el juicio. ¿Y tú nunca pensaste en Dios? ¿Nunca le amaste? ¿Siempre le menospreciaste a lo largo de toda tu vida? Y ahora eres consciente de ello y es muy tarde.
bueno, esto es infinitamente peor que la experiencia que hayas podido tener en otra etapa en una etapa de tu vida, pero esto sería muy tarde. Y muchas personas a lo largo de su vida no piensan en esto. Y bueno, no pretendo asustar a nadie, pero quiero que veamos estas cosas a través de estos versículos, como la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Esto es lo que se nos expresa aquí. Y vemos cada una de las categorías de estos errores, como la injusticia y la impiedad detienen con injusticia la verdad. Miren, el Evangelio son buenas noticias de la nueva vida que Dios ofrece y el lugar en el cielo. Pero esto debe ser enseñado por medio de la verdad y de la advertencia, aunque nos alarmemos, y esto debe ser expresado para convencernos en estas palabras. La ira de Dios, primero que todo, se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres. El primer gran error que nosotros cometemos, hombres y mujeres, es este: nosotros menospreciamos a Dios y le ignoramos, le tratamos como nada. Y aquel día, cuando estemos delante de Él, nos daremos cuenta que hemos fallado, como aquel hombre que no encontró su pasaporte en el bolsillo. Bueno, pues aquello es nada en comparación con menospreciar a Dios y llegar al final del viaje de tu vida sin Él. El segundo gran error que sencillamente quiero ver y enseñarte y mostrarte es el siguiente: es la universalización. Quizás tú puedas tener ese error. La universalización es la idea de pensar que todo el mundo va para el cielo. Es lo que las personas naturalmente piensan. Ellos se imaginan que todo el mundo va para el cielo. Y en cada funeral, incluso gente que nunca tuvo tiempo para Dios, dicen: ay, Él ahora está en el cielo. Él ahora está en el cielo. Esa es la presunción que los seres humanos tienen, que todos van para el cielo. Y este texto trata con esto también, porque dice que la ira de Dios se revela desde el cielo en el Evangelio contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La justa indignación del Dios Santo, la idea de que todo el mundo va para el cielo, excepto alguna reserva. Algunos dicen: no, todos van para el cielo, excepto de pronto pues personas como Hitler, ¿no? Pero los demás van para el cielo. Ese pensamiento es completamente contrario a la enseñanza de la Biblia, contrario a la enseñanza de Cristo. He aquí al hombre de amor, que predicó la reconciliación con Dios, que sufrió y murió en la cruz del Calvario para personalmente cargar el castigo por el pecado y de todo aquel que confía en Él, y así Él compró la salvación. Él es el hombre de amor. No hay amor más grande que el que encontramos en Cristo, y sin embargo Él claramente nos advierte acerca de la condenación si rechazamos a Dios. No hay tal cosa como la universalización. Es un mito humano. Ahora, error número 3, y debo ir con prisa, y es lo siguiente, lo vemos en estos textos, y es la autojustificación. La idea de pensar: bueno, yo soy lo suficientemente bueno, tal vez aún no soy demasiado bueno, pero si me das un poco más de tiempo, yo mejoraré y podré complacer a Dios y cumplir sus demandas. No soy tan malo. La autojustificación. No hay pecado más condenatorio. No hay caída más condenatoria a la luz del Nuevo Testamento que la autojustificación. Lo leímos en la segunda lectura acerca del joven rico que se acercó a Cristo y le dijo: bueno, quizás voy a exagerarlo un poco para hacerlo un poco claro. Dime qué debo hacer para ir al cielo y lo haré. Es lo que quiere decir este joven. Eso es virtualmente lo que él está diciendo. Y Cristo entonces le dijo, Cristo entonces le probó y le dijo: tú conoces los mandamientos. Y él dijo: bueno, ya los he guardado todos. Bueno,
Él obviamente no lo había hecho, pero se imaginaba que lo había hecho. Y entonces Cristo lo sujetó a una prueba. Y entonces vimos y descubrimos entonces que él tenía mucho amor por sus riquezas, era un hombre tacaño y amaba sus riquezas más que otras cosas, y ese era el pecado principal de él, pero él pensó que podría merecer o encontrar su propia manera de merecer el favor de Dios, y esto es imposible, y este texto nos desenvuelve, nos muestra estos errores. A menos que un hombre nazca de nuevo, que sea cambiado por el poder de Dios, no podrá ver el reino de los cielos, el reino de Dios. Bueno, así que hemos tocado brevemente esos tres grandes errores. Y ahora quiero mencionar los tres cargos que están contra nosotros. La ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad, número 1, injusticia, número 2, y detener con injusticia la verdad, o como detenerla. Son los tres cargos. Cargo número 1, impiedad. ¿Sabemos lo que es esto? ¿Qué es la impiedad? ¿Cuál es la diferencia entre la impiedad y la injusticia? Bueno, te lo diré. La impiedad en el Nuevo Testamento es traducido de una palabra griega que se refiere a nuestra actitud hacia Dios. De manera que la piedad es una característica de la actitud hacia Dios. La piedad es, en términos breves, como la reverencia, el respeto. Esa es la piedad. Ahora, la impiedad es el irrespeto, la irreverencia, la indiferencia de buscar a Dios, es ignorar al todopoderoso Dios, incredulidad en Él. Todas estas cosas, el irrespeto, la irreverencia, la incredulidad, ignorar a Dios, ser indiferentes a Él, esto es impiedad. Es una actitud errónea ante Dios. Es lo contrario a la reverencia y al respeto a Dios. Bueno, cuando yo era joven, cuando yo era niño, quizás esto no es muy común hoy en día, pero en las escuelas había una ofensa, una ofensa que se llamaba como la insolencia muda. La insolencia muda. Y lo que quería decir con esto de insolencia muda, es que quizás no decías nada en contra de un profesor o de un principal, pero quizás tu rostro, tu expresión hablaba claramente. Y cuando tú eras joven, cuando yo era joven, perdón, en la escuela existía existía eso, como una insolencia del muda, del tonto. Y desde luego, esa es lo que se nos dice aquí, es como una indiferencia, como una ofensa, es desobediencia, y es desobediencia. Y desde luego eso es lo que se menciona aquí como el primer cargo que está en nuestra contra. ¿Sabías que los 10 mandamientos fueron escritos en 2 tablas? En 2 tablas que el Señor dio a Moisés. La primera tabla contenía los primeros 4 mandamientos que tienen que ver en tus deberes con Dios, para con Dios. Y no son alternativos, sino que son una obligación que tenemos delante de Dios. No hagas imágenes, no tendrás dioses aparte de mí, no tendrás sustitutos de mí. No tomarás el nombre de Dios en vano, lo cual significa no ser banal con el nombre de Dios, no orar o tomarlo a la ligera el nombre de Dios. Y desde luego esto también tiene que ver con la mentira y muchas otras cosas. Ahora, el 4º mandamiento recuerda el día del Señor para adorarlo, para estudiar y rendir tributo a Dios y pensar en Él.
Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestros deberes hacia Él, y los otros 6 en la segunda tabla son los deberes que tenemos hacia nuestros prójimos, hacia los otros hombres. Ahora, la impiedad es romper los primeros 4 mandamientos, es fallar en nuestros deberes de obedecer, de amar y servir al Señor. Y por eso es que esto es tan vital. ¿Quién es el irrespetuoso? ¿Acaso es a quién es a quien debemos respeto y reverencia? Bueno, pues a nuestro Creador, a nuestro benefactor, al dueño de todas las cosas, al omnipotente Dios. Él es aquel que debe ser respetado y honrado, nunca ser irrespetado. Ahora, el segundo cargo que se levanta contra nosotros el día del juicio, si nunca buscamos el perdón de Dios, es la injusticia. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, primer cargo, e injusticia de los hombres, ese es el segundo cargo. La injusticia son, de hecho, nuestros pecados, ese carácter contaminado y el pecado que cometemos. Y están aquí en estos versículos. ¿Qué lista más increíble encontramos desde el versículo 19? Y encontramos, versículo 29, hay una lista tremenda de todos estos pecados, los pecados de los hombres y las mujeres, por los cuales deben ser juzgados. Mencionaré solo 1 o 2. Dice aquí, por ejemplo, maldad, la maldad. Está aquí en el versículo 29, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Y bueno, lo que quiere decir esto es aquellos pecados voluntarios que cometemos. Estamos llenos de pecados, pero hay muchos que nosotros cometemos que ni siquiera pensamos en ellos. Pero también hay pecados que cometemos los cuales planeamos pecar. Esto es maldad. Pensamos en ellos, como decir, yo voy a hacer esto. Bueno, eso es maldad. Eso es peor. Es el peor de estos pecados, hacerlos premeditadamente. Y entonces el apóstol menciona muchos otros aquí como contiendas. Y desde luego esto se refiere a las peleas y a la falsedad que hay entre hombres y mujeres. Y desde luego podemos ver que en la experiencia humana el orgullo es algo que se expone, por ejemplo, en la televisión. ¿De dónde entonces nosotros podemos obtener el entretenimiento mundano que hay en la televisión? Pues esto está lleno de deshonestidad y de trampas, de contiendas, los engaños que vemos aquí en el texto. Estamos en el versículo 29 y 30, estamos nombrando algunos de estos pecados, como las mentiras. ¿Somos culpables de mentira, de orgullo, de egoísmo o de alguna de estas cosas? Bueno, queridos amigos, si nosotros pecamos hoy, todos los pecados que hemos cometido hoy, vamos a multiplicarlos por 365 para tener, digamos, una cuenta de pecados del año, y luego multiplícalos por tu edad, por el número de años que has vivido, y entonces después de eso multiplícalo por ahí 3 o 4 veces más, porque desde luego no recordarás todos los pecados que has cometido, solo recordarás alguna fracción. Y de hecho hemos cometido muchísimos más pecados, y entonces pensaremos en cuánto más necesitamos el perdón de Dios, cuánto necesitamos su misericordia y cuánto necesitamos que todos nuestros pecados sean limpiados. Procedamos entonces al tercer cargo, porque el tiempo avanza. Impiedad, injusticia de los hombres que detienen, es decir, como que jalan hacia abajo, es el sentido,
con injusticia la verdad. No muchos años atrás, un hombre me estuvo contando una experiencia de cómo él vino a Cristo y cómo conoció a Dios. Y entonces él me comentaba que cuando estaba en la escuela, él es ahora un hombre profesional, y estuvo en la escuela y la universidad y demás, y estudió su profesión. Pero cuando era un niño, estudiante, él tenía un profesor que le instruía vamos a decir, en cosas religiosas. Y él pensaba que este profesor era un hombre muy cínico, que él decía creer que desde luego no creía en Dios y desde luego no en la Biblia. Y lección tras lección lo que hacía era entretener a los muchachos en sus clases, contándoles historias acerca de la Biblia. Todo esto esto desde luego él lo mostraba como contradicciones y peculiaridades de una historia imaginarias y exageraba las historias bíblicas, y desde luego lo que hacía era burlarse de la palabra de Dios con estas lecciones. Así que muchos de estos niños desarrollaron un menosprecio por la Biblia, y entonces al llegar a la universidad muchos de ellos fueron ateos confesos, y desde luego, y bueno, luego a lo largo de los años ellos entonces rechazaron todas estas cosas. Y él entonces, este hombre del que les hablo, viajó al extranjero por negocios, y en el hotel al lado de su cama, en la mesilla de noche, en aquellos días encontró que había una Biblia allí en la mesita de noche, al lado de la cama. Y entonces él no encontró más que hacer y lo sacó y empezó a leer la Biblia, y en ese entonces él creía que la Biblia no era más que un conjunto de ridículos mitos e historias, hasta que llegó a este texto de Romanos 1:18 y empezó a leerlo. Y entonces empezó a tener cierta convicción, y a medida que leía, él pensó para sí mismo: anda, yo no había pensado que esto puede ser la palabra inspirada de Dios. Y entonces él pensó: este apóstol, el escritor de esto, era un genio. La forma en la que se expresa y en la que desarrolla esta temática, él pensó: vaya, la profundidad y la descripción de la conducta humana y la naturaleza humana, y cómo de manera razonable presenta la justicia de Dios. Yo nunca había pensado en eso, pensó él. Así que leyó todo el libro y se maravilló. Y no puede decir que entendió todo, pero se dio cuenta que no había nada como esto, y que no era lo que él esperaba. Así que cuando llegó a casa, leyó más la Biblia y empezó entonces a hacerse, vamos a decir, adicto a la lectura. Y encontró un libro que yo no sé qué libro será. Y entonces hay muchos libros que hablan de supuestas discrepancias en la Biblia, y respuestas acerca de la Biblia, y temas de ficción y demás. Y entonces él encontró un libro como este, escrito por algunos escolares y eruditos, supuestamente. Y entonces él vio cómo ellos retorcían el punto de vista puesto aquí delante de él en la escritura. Y se dio cuenta cómo los hombres detienen con injusticia la verdad. Fue su conclusión, y es lo que nosotros hacemos contra Dios y contra la verdad de Dios. Nosotros nos alejamos de una búsqueda honesta, y este hombre entonces se puso a buscar y encontró a Dios desde las profundidades del ateísmo, a encontrar a Dios y su amor perdonador. Pero nosotros todos detenemos la verdad. Cuando la conciencia nos habla acerca de algún pecado, nosotros la suprimimos, o lo que hacemos es alejarnos de allí. Cuando escuchamos la palabra de Dios acerca de la necesidad que tenemos de salvación, y cuando leemos acerca de la caída del hombre en pecado y de cómo
Cristo tuvo que venir a sufrir el tormento por todos aquellos que creerían en Él y se arrepentirían de su pecado, pues entonces nosotros suprimimos esto y nos alejamos de ello. No queremos pensar en esto. Así era yo cuando era joven. Así que estos son los 3 grandes pecados, los 3 cargos por los cuales la gente será juzgada: la impiedad, la irreverencia, el irrespeto a Dios, la oposición a Él, la injusticia, es decir, nuestro carácter caído, nuestros pecados, y también la supresión de la clara verdad de Dios. Cosas que son absolutamente obvias para nosotros, nosotros voluntariamente las ignoramos. Queridos amigos, quiero llamar su atención al versículo 16 a manera de conclusión. ¿Ahora qué hago? Más que aceptar los cargos que se me imputan y acercarme a Dios. Leamos el versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. La eterna segunda persona de la Trinidad, que vino a ser nuestro Salvador, que vino a sufrir y a morir en el Calvario, a tomar la carga, el castigo por el pecado de todos aquellos que confían en Él. ¿Por qué Pablo diría que el Evangelio es el poder de Dios para salvación? Te lo voy a decir. Es porque se necesita el poder de Dios para que cualquiera sea convertido. Realmente se necesita el poder de Dios. Nosotros somos tan opuestos a Dios, estamos tan en contra de Él, estamos tan determinados a vivir nuestras vidas sin Él, sin creer en Él, que es únicamente por el poder de Dios que nuestra mente y corazón se puede abrir a estas verdades, y entonces aceptamos lo que Dios dice acerca de nuestra necesidad de ser perdonado para ser salvos. Es únicamente por el poder de Dios que estos corazones orgullosos se humillan, y entonces sentimos nuestra necesidad desesperada de la necesidad de Dios y de su poder transformador. Es por el poder de Dios que nuestros afectos cambian y que de repente queremos buscarle y encontrarle. Oh, nosotros por naturaleza amamos este mundo y nuestros pecados y queremos todos para nosotros y para nosotros, pero por el poder de Dios cambiamos, de manera que le deseamos a Él y sentimos nuestra necesidad de Él. Es únicamente por el poder de Dios que podemos ejercitar la fe en Él. Debemos humillarnos por nuestros pecados y pedirle delante de Él, avergonzados por nuestros pecados, el perdón por nuestros pecados. Solo por el poder de Dios nuestras vidas pueden ser cambiadas, y es entonces cuando venimos a descubrir que le conocemos, cuando Él cambia nuestra naturaleza y nuestros corazones, para que todo aquel que cree por la fe, o sea, error número 1, menospreciar a Dios. Error número 2, que hemos expuesto hoy, es la universalización. Todo esto se desprende de este versículo 18. Dios está indignado con nosotros por nuestros pecados. Error número 3, la autojustificación. Imaginarnos que de alguna manera podemos ganar o llegar al cielo sin un poder transformador, únicamente por el perdón de Dios. Cargo número 1 que hemos visto: la impiedad, ignorarle y respetarle. Cargo número 2, la injusticia, nuestros pecados. Cargo número 3, detener la verdad. Oh, queridos amigos, no dejen que estos cargos estén sobre ustedes. Vengan a Cristo por un perdón gratuito, por una nueva vida,
por su amor y su poder para ser traídos a Él y cambiar sus vidas. Oremos juntos. Oh Dios de gracia y Padre celestial, míranos, te lo pedimos, Señor, muévete en nuestros corazones, haz estas cosas claras para nosotros. Señor, te pedimos que tú obres en nosotros y nos atraigas a ti, Señor, en un arrepentimiento genuino y en una fe verdadera por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre y por su amor. Amén.